depositar su voto o a la hora de endosar una candidatura a partir de la impresión que tiene de un caso. Exacto. ¿Usted votó en las elecciones del 2011? Sí, por supuesto. ¿Por quién votó? Voté por Ollanta. ¿Y no tuvo ese resquemor, digamos, esa duda de que estaba apoyando a un candidato que había violado los derechos humanos? Yo lo que siempre mantuve como posición, porque no fui parte de Gana Perú, no fui parte tampoco del espacio Por eso le orgánico. preguntaba por quién votó y pues, si tuvo actividad lo digo política. Porque parte de la posición que teníamos mucha gente de izquierda sobre el rol que cumplió Ollanta en ese momento era de un apoyo crítico, o sea, eso lo dijimos siempre, por eso te digo, no me sumé al espacio orgánico, siempre señalamos Pero que una crítica al programa, me imagino, no una crítica basada sobre... Habrá violado los derechos humanos, pero lo apoyo de todas maneras. No creo que haya sido esa Creo que justamente reflexión. nuestra necesidad, de muchos, además que hemos venido estando cerca al tema de los derechos humanos, siempre ha sido que cualquier persona que tenga una acusación como esta, tiene que evidentemente someterse a la justicia y que sea lo que la justicia determine. Entonces, no se trata de cambiar el discurso en función de quién sea, ¿no? Hemos tenido un debate... yo diría que todavía muy tímido sobre, claro, cuáles son las responsabilidades que asumen quienes cumplieron un rol durante el tiempo del terrorismo, del conflicto armado, y si tienen que ser juzgados por delitos que hayan cometido o no, aunque estuvieran, digamos, en el marco de una estrategia. Entonces, eso no se puede simplemente pasar por agua tibia, y en el caso que la justicia determine que hay una responsabilidad, pues tiene eso que considerarse y tiene que asumirse las responsabilidades. Pero al momento de respaldar esa candidatura, ya fuera depositando el voto o a través de una acción política, ¿le quedaba a usted duda de no estaré apoyando a una persona que ha violado los derechos humanos, habida cuenta de todo lo que estaba a la vista? Sí, no, en ese caso, como te digo, ha sido el pronunciamiento de la justicia lo que a muchos creo que les dio una respuesta sobre cómo actuar en ese momento, cómo elegir entre una persona que sin duda venía con este cuestionamiento, pero del otro lado, o una persona que no dejaba de reivindicar a un gobierno que también ha cometido una serie de delitos contra los derechos humanos y que sigue reivindicándolo incluso ahora, ¿no? Creo que frente a eso, lastimosamente en el país hemos estado llenos de situaciones en las que hay que optar por este llamado mal menor. Y eso fue lo que la llevó a respaldar a Humala. Para muchos sí. Bien, vamos a otro asunto. Se aprobó el proyecto del Ejecutivo con modificaciones a propósito de la reconstrucción. El Frente Amplio votó en contra. Así es. ¿Por qué? Mira, nosotros cuando se presentó el proyecto, el día lunes que se discutió en el Pleno, sugerimos una serie de cambios y también planteamos cuál era nuestra evaluación del mismo. Algunos de estos cambios fueron recogidos afortunadamente, incluso contra lo que el propio gobierno pretendía hacer, que era aprobarlo casi intacto, ¿no? Había una serie de observaciones sobre, por ejemplo, el rol de la Contraloría y los procesos de control posterior que tenían que cumplirse, que afortunadamente fueron acogidos. Había un conjunto de observaciones sobre cómo se articulaba realmente a los gobiernos locales y regionales en este proceso de reconstrucción, para que no sea nuevamente esta instancia que es la Autoridad de Reconstrucción, un Forsur, digamos, pero de otro tipo. Entonces, sí señalamos que había un problema también de fondo. Bueno, entonces algunas cosas fueron acogidas y otras no. ¿El hecho de que el 100% no fuese acogido es lo que la llevó a votar en contra? El hecho que nos llevó a tomar esta decisión fue que finalmente el sentido de este proyecto de ley no acogía realmente un esquema de reconstrucción con cambios, que era lo que hubiéramos esperado. ¿Qué es lo que plantea el proyecto de ley? No la aprobación de un plan, no la aprobación de una estrategia para la reconstrucción, es simplemente la creación de una autoridad que a partir de ahora va a concentrar un conjunto de competencias, que va a tener la posibilidad de, en una lógica de simplificación, no sé, de procedimientos, volver a encargarse de la reconstrucción de infraestructura. Pero ¿cuál es el problema que nosotros hemos evaluado antes de que este proyecto llegue al Congreso? Incluso creo que los medios de la comunicación aportaron mucho en ese debate. Es que cualquier proceso de reconstrucción o de construcción de infraestructura por parte del gobierno, sobre todo frente al desastre que ha ocurrido, no puede darse sin una lógica de planificación, y menos de planificación del territorio. O sea, lo que ha ocurrido en el norte del país no es simplemente un puente que se cayó porque estaba mal hecho o porque la ingeniería no fue lo suficientemente adecuada. Ha sido todo un proceso de no haber estado adaptados a un fenómeno de este tipo, un fenómeno como el Niño Costero, que no es un fenómeno, digamos, común, es un fenómeno que se da en el marco de un contexto de cambio climático, y el proyecto de ley del Ejecutivo no abordaba ninguna de estas aristas. No tenía un enfoque de planificación territorial, no ha planteado cómo articular, por ejemplo, el proceso de reconstrucción a una estrategia de mitigar y afrontar el cambio climático. El MINAM, por ejemplo, no es parte de esta autoridad, no tiene ningún rol, no se le ha mencionado, es
un directorio de la Autoridad de Reconstrucción que simplemente incorpora al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Economía y Finanzas, el Transporte. Es como una lógica bien de reconstruyo fierro y cemento, pero no le doy una lógica a esto de planificación. ¿Había posibilidades de que el proyecto que llegó al Congreso se modificara de una manera que les resultara satisfactorio a ustedes? ¿O ustedes, una vez que lo vieron, digan, ok, se puede mejorar, pero esto no lo vamos a apoyar de ninguna manera? Planteamos varias cosas, incluso nosotros, antes de que se llegara a esta fórmula en la cual los voceros se reunieron para discutirlo, pensábamos plantear un texto sustitutorio que habíamos discutido previamente y que mencionaba varias de las cosas que yo te digo. ¿Y qué pasó? Y que nos aceptó. Se aceptó. Lo presentaron el texto. Claro, no, que como dijo, pensábamos presentar. Para el debate, pero finalmente no hubo debate sobre texto sustitutorio. Lo que la fórmula que encontró la presidencia del Congreso fue que los voceros se reunieran al finalizar el debate, digamos, y que armaran un texto. Entonces, lo que te digo es que se recogieron algunos aspectos, pero aislados y puntuales de las cosas que señalaron los parlamentarios, pero no hubo voluntad, creo yo, de fortalecer el enfoque de esta autoridad. ¿Y no es sintomático que 5 bancadas estén de acuerdo con el proyecto y una no? Yo creo que es sintomático más bien de cómo entendemos la reconstrucción en nuestro país. Y eso es algo que falta discutir. O sea, no es algo que el Frente Amplio lo esté diciendo porque es la posición únicamente del Frente Amplio. Diversas autoridades y diversos especialistas en temas de reconstrucción, en temas de planificación de las ciudades y en general de planificación del territorio han coincidido que no se puede volver a repetir este enfoque de construir o reconstruir bajo una lista de proyectos. O sea, reconstruir cuando ni siquiera sabes tu territorio cómo tiene que estar ordenado y organizado. O sea, no hay una política de ordenamiento territorial que ayude a que Son 5 bancadas apresuradas. Yo no sé si apresuradas solamente. Yo creo que hay un enfoque, como te digo, que no está considerando algo que es una urgencia. Pero sobre la base de qué cosa deja de considerarlo, pues. Sobre la base de que hay que simplemente entrar en la lógica de la construcción de fierro y cemento, en fin, de infraestructura, que es importantísimo, pero nuevamente, lo que ha pasado en Piura, por ejemplo, lo que ha pasado en Trujillo, no es la ausencia de infraestructura, es la ausencia de una lógica de planificación. Así que yo creo que pudimos haberlo hecho, pero simplemente se ha preferido, en todo caso, coger los mínimos en cuanto a los aportes que se han dado en el Congreso. En esta votación, el Frente Amplio, la bancada del Frente Amplio estuvo toda junta, digamos. Las dos facciones que se conocen estuvieron de acuerdo. Sí, después de algún tiempo. Hemos coincidido en este tema como hemos coincidido en varios otros temas porque creemos nuevamente que hay una mirada del país en la cual nos encontramos, es una mirada en la que ponemos énfasis en que no se trata solamente que el Estado se haga cargo nuevamente de proyectos aislados, se trata de que el Estado asuma su rol planificador, que es lo que no ha estado haciendo en los últimos años, que le dé una importancia mucho mayor al CEPLAN, por ejemplo, que le dé una importancia mucho mayor a las instancias de gobierno subnacional, que no se trata simplemente de decir, bueno, los gobiernos subnacionales en nuestro país han fracasado, son corruptos y por eso la descentralización no importa si sigue avanzando o más bien retrocede. Entonces sí, en eso coincidimos y a buena hora que podamos tener esa coincidencia de cara al Pleno. Sí. En eso coinciden, en otras cosas no coinciden. Ha habido una tensión recientemente entre Nuevo Perú y Tierra y Libertad, fundamentalmente, a raíz de este video que fue divulgado con la firma de que representaba toda la bancada del Frente Amplio y ustedes han dicho luego que a ustedes no los representa porque nunca los consultaron. Marco Arana, vocero de la bancada, dijo que iba a hacer una investigación y que iba a averiguar quién colocó las imágenes de, digamos, la señora Lagos, del entierro o los momentos previos al entierro de Edith Lagos. No sé si señora merezca, digamos, es una persona, sí fue. ¿Ya les informó quién es responsable de esa...? No, pero yo sí debo decir que me dio mucho gusto ver a Marco Arana que se presentara a los medios públicamente a explicar lo que había pasado y asumir la responsabilidad. Sí. Creo que eso es un buen gesto de su parte, a pesar de que... Pero al mismo tiempo que asumía la responsabilidad les metió un empujón, ¿no? Les dijo Nuevo Perú, no sé a qué cosas se refieren. Sí, bueno, eso creo que es lo menos importante, ¿no? Pero sí me parece delicado y muy importante y muy relevante para lo que estamos nosotros construyendo juntos en el Congreso, que él pueda reaccionar rápidamente como vocero que es de todos nosotros y decir, acá ha habido un error terrible y yo voy a tomar las decisiones que tenga que tomar al respecto. Y eso pero ustedes le han dado, digamos, un tiempo. Dice, ok, tú dices que vas a investigar y me vas a decir quién hizo esto. Sí, lo hemos planteado también con una carta formal para que eso sea pero así. Con un plazo perentorio, porque si no puede ser una comisión investigadora 3 años y le dice, bueno... No tiene sentido, claro. Por eso, esa es la pregunta, es decir...
Bueno, él ha quedado en informarnos. Estamos en semana de representación. Después del último pleno que hubo, se abrió la semana de representación, así que esperamos que la siguiente semana que se retomen las actividades pueda ya haberse zanjado internamente, digo, ese tema, porque hacia afuera nosotros hemos sido siempre claros. Llama la atención que en esta confusión sacaran la imagen del entierro de Edith Lagos, ¿no? O sea, si se confunden, podrían haber sacado imágenes del entierro de Odría también. Pero ¿por qué el universo del que extraen estas imágenes es un universo de esa naturaleza? Una explicación que han dado, que a mí igual no me parece satisfactoria, pero es una explicación que está ahí, es que, claro, lo que se ha intentado es colocar una imagen del entierro de Marielena Moyano, que cuando alguien hace una búsqueda, lo primero que te sale como imagen es esa imagen. No me parece una explicación satisfactoria. Cuando buscan Moyano sale Lagos. Así es. Bueno, no entiendo. Prueba, hay mucha gente que lo ha hecho, que incluso lo ha compartido por redes sociales en un intento de entender por qué eso ha sido así, pero igual no me parece suficiente. Creo que un profesional, una persona que asume una responsabilidad y que tiene la tarea de construir un mensaje que representa a un grupo parlamentario, tiene que tener muchísimo más cuidado. Pero eso es una de las explicaciones que se ha dado. La he visto por redes, yo no lo he probado personalmente, pero es lo que se dice. En todo caso, luego eso se reemplazó con la imagen que era la correcta, que era la de Marielena Moyano, que es una persona a la cual nosotros siempre recordamos y con la cual nos sentimos plenamente identificados por su lucha contra el terrorismo. También Nuevo Perú ha tomado distancia, y también gente de Tierra y Libertad, en honor a la verdad, de lo que declaró originalmente el congresista Apaza a propósito de que podrían ser considerados presos políticos algunos de los del MRTA, a propósito de que fue una operación desproporcionada tendría que haber dicho, la que supuso la intervención en la residencia del embajador. ¿Ustedes ya se quedaron satisfechas con las declaraciones posteriores donde él dijo que me han malinterpretado? Mira, cuando tú hablabas de que algunos han tomado distancia, el propio Paz ha tomado distancia finalmente. Sí, claro, pero me parece sintomático. Creo que ha sido un tema de poca responsabilidad en su momento cuando hizo esa primera declaración sobre presos políticos. Él mismo luego tuvo que rectificarse. Nosotros siempre fuimos claros en relación a que si algo que nos ha ayudado a atravesar... ¿Pero eso queda ahí o van a ponerle una sanción? ¿O he escuchado versiones de que lo quieren separar de la bancada? No, mira, se trató de difundir una noticia falsa sobre una separación. Sí, claro. Pero lo que hemos dicho es que ese tema tiene que revisarse internamente en la bancada, ¿no? También matizando cuál fue el contexto en el cual lo dijo y, digamos, el nivel de responsabilidad que se da a partir de una declaración tan desafortunada como esa. O sea, yo creo que sí tiene que considerarse eso también. Pero, digamos, desde el Frente Amplio siempre se quejan de que los quieren asociar con el terrorismo injustamente, y luego se producen estos dos episodios, ¿no? Las declaraciones de Paz y pocos días después el video que termina con la imagen de Edith Lagos. Evidentemente eso alimenta a quienes tienen la posición de quererlos asociar. Yo creo que sí, por eso nosotros también tenemos un pronunciamiento frente a eso. Pero ese piña, digamos, les ocurrió todo esto seguido justo en este momento. Esa es la inquietud, digamos. Yo no sé si piña, pero sí creo que son dos tipos de mensajes que son totalmente nocivos frente a lo que nosotros también hemos planteado, y siempre hemos sido claros en relación a este tema, siempre hemos sido claros en relación a nuestra evaluación, a todo este periodo de violencia política que vivió el país. Lo dijimos en el contexto además que se discutía esta condecoración a los comandos de Chavín de Huántar. Hicimos la diferencia, creo que como no ha hecho otra bancada, entre un reconocimiento que puede ser justo a quienes han sido servidores del país en un caso, pero también hacer la distinción entre quienes, aprovechándose de ese error que cumplieron los comandos, han todo el tiempo querido utilizar políticamente esto, y quienes incluso están siendo procesados por la justicia por estas ejecuciones extrajudiciales que existieron. O sea, yo creo que esa es la posición que hemos mantenido desde el primer momento, incluso antes de estos incidentes, antes de estos errores terribles, y la hemos defendido en el Pleno. Entonces, a mí me deja tranquila eso. Creo que evidentemente lo que hay que hacer es tomar muy en serio y con mucho más cuidado este tipo de circunstancias, este tipo de errores que dan estos mensajes que se han señalado, pero también creo que lo que hay que hacer de nuestro lado es ser muy claros en el mensaje que hemos dicho y hemos afirmado desde el primer momento, ¿no? El reconocimiento a quienes han luchado contra el terrorismo tiene que darse, pero no puede confundirse de ninguna manera con quienes hubieran usado su rol. Hace un rato hablamos justamente de eso, para cometer algún tipo de delito contra los derechos humanos en el país. A propósito de lo que ocurrió en Madre Mía, estábamos hablando de eso. A propósito de eso, y mira, a propósito de esos gallinazos también que irrumpieron en la embajada para ejecutar extrajudicialmente a quienes hubieran sido parte de esta operación. Pero volviendo a esa figura, si el Poder Judicial hubiese dicho, bueno, no, los gallinazos son inocentes, ¿habrías votado por un gallinazo? Yo no habría votado por un gallinazo porque no creo que un gallinazo hubiera representado de ninguna manera un programa político. Esa era, digamos, la paradoja a la que estaba refiriéndome originalmente. Basta que el Poder Judicial diga que determinada persona no hay pruebas para acusarlo para que uno, como votante, esté
dispuesto a respaldar ese candidato, aun cuando los indicios sugieren... ¿Sabes qué es muy importante? Sí. Creo que más allá del tema de ser o no votante, es que para empezar, empecemos a reconocer lo que el Poder Judicial y la justicia en nuestro país determina como delito. Porque, ¿sabes qué? Hay un conjunto de sectores políticos que ni siquiera están dispuestos a reconocer eso. Y eso me parece gravísimo. Eso me parece algo que atenta realmente contra el Estado de Derecho. Eso realmente atenta contra la democracia en nuestro país, porque querer negar lo que el Poder Judicial encuentra como resultado de una investigación, eso es, digamos, yo no sé entonces para qué existe el Poder Judicial, para qué existen las leyes en nuestro país. Sobre el tema por eso los gallinazos, habría que ver, por ejemplo, cuántas otras bancadas han intentado siempre negar y no hacer ningún tipo también de eco al respecto de esa responsabilidad. Y cómo también ahora se intenta volver a generar un ruido en relación a la posible liberación de Fujimori, aduciendo que el señor cometió errores y no delitos, que no ordenó él la matanza de los estudiantes de la Cantuta, que no ordenó el secuestro del señor Gorriti, que no fue el responsable de la corrupción en su gobierno. En fin, entonces creo que sí hay que hacer Siempre errores es el nombre edulcorado que le da uno mismo a hay que hacer una batalla sus despropósitos, en este tiempo, ¿no? Es creo la de reconocer lo que la justicia peruana ha encontrado como parte de responsabilidades políticas y delictivas de algunos personajes. Bien, Indira, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por esta entrevista. Habríamos querido conversar de tantas otras cosas. Venezuela, Fujimori, en fin, pero habrá oportunidad. Habrá oportunidad, sin duda. De todas maneras. Gracias. Muchas gracias por la entrevista. Nos vemos mañana aquí en de 6 a 9.